Buenos días a todos los que estamos aquí en el salón, buenos días a todos los que asisten al estudio desde diferentes lugares, buenos días, bienvenidos al estudio de nuestras convicciones y seguimos con nuestra convicción número 11, seguimos con esta parte donde hoy vamos a entrar acerca de los dones espirituales. La semana pasada vimos acerca del fruto. Gracias. Vimos acerca del fruto y hoy vamos a ver acerca de los dones. Vimos que son las dos formas de expresar que el Espíritu Santo está en alguien, también lo convierte en una nueva criatura, le cambia un corazón y le pone un espíritu nuevo que se manifiesta a través de fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Cosas que empiezan a fluir en la vida de alguien que antes tenía el fruto de la carne, ¿verdad? Bueno, esto lo vimos la vez pasada, pero también Dios nos da regalos. Dice la Escritura, 1 Corintios 12:1, dice así, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿verdad? No quiere. Aquí el apóstol Pablo, que escribe a la iglesia en la ciudad de Corintio, y Dios, inspirándolo, pues no quiere extensivamente para nosotros que ignoremos acerca de los dones espirituales. Dice, como antes, ¿no? Sabéis que cuando no erais cristianos, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, a la idolatría, ¿no? A las imágenes, a las esculturas, a pedirle milagros a las imágenes, ¿verdad? Pero ahora no, Él no quiere que ignoremos acerca de los dones, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver 1 Corintios 12:4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. ¿Cuántos han oído decir, ay, fulanita tiene el don de no sé qué, de algo? ¿Cuántos han oído afirmaciones así, verdad? Bueno, a la luz de esta escritura, eso no es posible. Nadie tiene el don de no sé qué, de lo que sea. Nadie tiene el don a la luz de esta escritura. Lo que sí tenemos es, si nos hemos reconciliado con Dios, si tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, entonces tenemos una vida que se caracteriza por el fruto del Espíritu y también en la manera que Él quiere. Tenemos al Espíritu Santo, que se puede manifestar ese Espíritu a través de un don en un momento dado, en alguna circunstancia específica. Por lo tanto, ninguna persona es poseedor de un don. Lo que nos debemos preguntar es, si el Espíritu Santo está en ti, tu vida se debe caracterizar por dar fruto del Espíritu y también por capacitarte en una manera sobrenatural para que en algún momento dado a través de ti fluya alguno de los dones que el Espíritu de Dios que está en ti puede impartir a otras personas. Entonces, cuando hablamos de decir, alguien tiene el don de no lo tiene. Yo entiendo, puede ser a veces cuestión de semántica o de un error, pero también a veces hay gente que ya se lo apropió en su corazón, ¿no? Es que la hermana tiene el don de profecía, fulanito tiene el don de milagros, ¿no? Y ahora, fulanita, ocurre en iglesias, créanme,
Si no conoces muchas iglesias, yo sí, ¿no? Entonces, fulanita tiene el don de milagros y ahora ella parece ser como la representante de Dios de si alguien quiere una palabra de profecía, porque tiene el don de profecía. Y se vuelve una mujer influyente en una congregación donde empieza a dar cosas que están mal, que incluso empieza a ser en una manera directivo entonces ya empieza a ir gente a consultarle, a decisiones, cosas, y se empieza a torcer totalmente el significado. El contexto bíblico es que cada vez que nos reunimos, por eso me agrada mucho el contexto de las reuniones de hogar y lo que pasa ahí, es que imagínate pues en un grupo en el que está ahí compartiendo el pan, buscando la palabra de Dios, orando para las necesidades, pues de repente el Espíritu se manifiesta como Él quiere. Están ahí 15 personas que tienen el Espíritu Santo y de repente pues Dios quiere traer alguna palabra de ánimo para alguien, entonces la pone en el corazón de una persona y que la puede expresar. Y ese día es esa persona, pero otro día puede ser otra, otro día otra. Dice, dice, ¿qué pasa cuando reunís? Cada uno tiene doctrina, tiene exhortación, tiene alguna cosa, dice, hágase todo para edificación, ¿verdad? Entonces, también, ¿no? Vamos a orar por la necesidad, hay un enfermo, ¿no? Pues vamos a orar todos, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues el don se manifiesta a través de una persona una vez, y otra de otra, pero no es alguien que tiene el don, ¿no? Y ahora, wow, no tiene el don, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún don, ¿verdad? Lo que entiendo es que me he reconciliado con Dios a través de Jesucristo, el Espíritu Santo está en mí y entonces me capacita para que en mi vida se vaya caracterizando por fruto del Espíritu y también por la actividad propia del Espíritu cuando si Él quiere en un momento dado fluir hacia otras personas, hacia otro y quiere ministrarlo, pues el Espíritu que está en mí puede hacer que ocurra algo sobrenatural. Pero también, igual que está en mí, está en ti, siempre y cuando tú tengas a Jesucristo y el Espíritu de Dios está en ti. ¿Amén? ¿Sí, amén o no amén? Entonces, acuérdate que hay un Dios especial en hombres y mujeres comunes y corrientes. Entonces, no hay hombres especiales o mujeres especiales, ¿verdad? Somos todos, pues estamos a la misma altura en este aspecto, pero unos pueden tener más ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y el mal, en el ejercicio de los dones, otros menos, pero no es que unos tengan el don y otros no, ¿ok? Entonces, vamos a seguir leyendo, ¿no? Aquí tenemos que entender que hay un solo espíritu, pero hay 9 dones o regalos. La palabra don se puede traducir como regalo. En la palabra original, la palabra don se escribe querigma o carisma, le hemos dicho ya, lo hemos puesto en español como carisma, ¿no? Cuando decimos que alguien es carismático, dice, pues es como simpático, ¿verdad? O tiene facilidad de palabra, pero no, querigma significa alguien pues, que tiene dones, que tiene don. Y la palabra dones, los 9 dones, es 9 manifestaciones, 9 querigmas, 9 dones de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, uno de los dones, el primer don que está señalado ahí es el don de sabiduría. Sabiduría, ¿qué significa? Bueno, cuando alguien tiene el don o fluye el Espíritu Santo a través del don de sabiduría, es que una persona tiene una actitud y forma que permite resolver un asunto de forma excelente. Es decir, de repente hay un problema, decimos, Dios, ayúdame, ¿no? Y entonces puede venir el ejercicio de este don. Y a veces viene a través de Dios mismo que te da la sabiduría o nos da o me da la sabiduría para hacer algo, pero también puede venir a través de otra persona, ¿no? Que también está. Y
y el consejo de Dios viene a través de otra persona, que de repente pues hay sabiduría para resolver un asunto. El RAE, es decir, la Real Academia del Lenguaje Español, define sabiduría como el grado más alto del conocimiento, como una conducta prudente en la vida o en los negocios, o como un conocimiento profundo de ciencias, letras o artes, ¿verdad? Pero en realidad la sabiduría es como manejar un asunto de una manera que es bastante inteligente, bastante sabia, que es la mejor manera y que esto fue dado a través de una inspiración que vino de parte del Espíritu de Dios. Esto es el don de sabiduría, ¿verdad? También la Biblia nos dice, si alguno necesita sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos necesitamos sabiduría? Y más para conducir con todas las curvas que nos está trayendo la vida, necesitamos sabiduría. Entonces, pidámosle a Dios. Segundo don, el don de ciencia. El don de ciencia difiere del don de sabiduría. Algunos lo confunden. Saber hacer algo. No, sabiduría es un enfoque, no un conocimiento. Es un enfoque de algo. Pero el don de ciencia es el conocimiento de algo. Significa entender o saber algo en forma sobrenatural. O sea, podemos entender o saber algo, ¿no? Por ejemplo, cosas como se rompió el coche. Voy en mi automóvil, se rompió y yo no sé, gente torpe, absolutamente ignorante de cualquier tipo de mecánica como yo, pues no sé, lo que hacemos es cuando alguien, algún amigo o algo, ¿no?, se les compone, pues es abrir el cofre y pues casi por solidaridad mueves un cable así o algo así, ¿verdad? Como para que diga, bueno, está haciendo algo, ¿verdad? Pero sin tener pues la menor idea, ¿verdad?, del tema. Pero el don de ciencia sería que de repente, en una manera que no tiene nada que ver con que lo sabías, tienes el conocimiento de algo, ¿no? De repente te viene el problema está en que no sé qué, algo concreto. O mira, destapa aquí y mueve aquí y ya. Y no sé por qué, lo hiciste. Ese es el don de ciencia. O sea, un conocimiento específico de hacer algo que no sabías hacer y que viene a ser, y bueno, estoy usando un ejemplo de mecánica, pero tiene que ver también con cualquier tipo de cosa. El don de conocimiento, ¿verdad? Una vez me pasó concretamente, por ejemplo, con este don de conocimiento, alguna vez lo he contado, estaba yo predicando en una iglesia como invitado y de repente, pues, Dios me dio una palabra de conocimiento y para una persona que estaba sentada en una iglesia, había quizá unas 500 personas, de repente una persona que no conocía yo, Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo, dale esta palabra, ¿no? La palabra era Francia. Entonces tú imagínate, ¿no?, que Dios te dice, a esa persona dile Francia. Entonces lo primero que uno piensa, si eres más o menos normalito, ¿verdad?, me estoy volviendo loco, ¿verdad? Ahora, pero siento un impulso grande de decirle a esa persona Francia. Y Francia. Y además soy invitado en la iglesia y aquí pues no tengo tanta confianza, no sé. Pero bueno, al final como pues uno aprende a obedecer, ¿no?, a Dios, primero discernir si es su voz o no es su voz o son ideas propias, ¿no? Bueno, pues entonces al final, acabando la reunión, pues le dije al pastor, digo, oye, tengo una palabra para una persona, ¿no? No sé. Y digo, pues quiero decírtelo. ¿Y quién es la persona? Y entonces le señalé y dijo, es mi hermano. Y digo, anda, además el hermano del pastor, ¿verdad? Bueno, entonces lo llamó y dice, el pastor tiene una palabra para ti.
Y digo, mira, no sé, probablemente es algo que tú estás necesitando, no entiendo más contexto, solamente tengo esta palabra. Francia. Y entonces veo y se echa las manos a la cabeza y llama a su mujer, y veo que se arma un revuelo, ¿no? Y yo no entendía nada. Bueno, el tema es que la niña, la joven de esta familia, una de sus hijas, se había marchado de casa y estaban orando para ver dónde estaba. Y al decir Francia, dijeron, pues debe estar con su prima, no sé qué, que vive en París, y la llamaron y ahí estaba. Entonces, de repente algo que no tenía sentido, tiene sentido, ¿verdad? Una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento específico, sobrenaturalmente, que no había forma de saberlo, y que también, ¿no? Bueno, como muchas veces habrá pasado, Dios quiere dar algo así para alguien y nos la comemos por orgullo, porque ¿qué van a pensar de mí? ¿No? Porque pues entra el orgullo, ¿no? Es decir, porque yo podía enfrentar el panorama, decir Francia, pues Alemania, ¿no? Me hubieran dicho, o algo así, ¿no? No, vamos, pero a veces yo me imagino al Señor con una sonrisa, viendo a ver cómo manejamos estas cosas, ¿verdad? Y Él quiso hacerlo de esta manera, por alguna razón, podía haberlo hecho de otra manera, usando otra persona, etc. Y quizá había intentado usar otras personas y otras personas pues no se animaron a obedecer a Dios. Amén. Entonces se requiere también fe para saber usar los dones espirituales, ¿verdad? Entonces, a veces hemos hecho como talleres para ejercitar los dones, porque habla de los que por el sentido, por el ejercicio tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien, del mal, o sea, de los dones, qué es correcto, qué no es correcto. Y a veces hemos hecho talleres diciendo, a ver, vámonos, oramos un rato todos, oramos un grupo y vámonos a la calle y vamos a decirle, Dios, úsame, ¿no? Y entonces ver a una persona y intentar, tienes una palabra, ver para quién, y andamos un poquito así como una locura, ¿verdad? Pero es interesante el ejercicio, ¿verdad? Cuando te dispones a ser usado por Dios, porque Dios tendrá seguramente muchas cosas que decir a mucha gente, ¿verdad? Entonces, cuando estamos, ¿verdad? Y hemos hecho estos ejercicios y es interesante, a veces, pues no, ¿qué es el peor escenario? Pues que no pasa nada, porque no estamos tampoco dirigiendo hacia ninguna situación a una persona, ¿verdad? Sino nada más dejándose usar por Dios. Amén. Bueno, siguiente don, el don de discernimiento de espíritus. Esto significa detectar el espíritu que está en una persona o situación en una manera sobrenatural. Como tantas veces lo he intentado explicar, cuando estás con alguien, lo que está diciendo está bien, su apariencia aparentemente está bien, pero hay algo en el espíritu que tú sientes y dices, no me gusta. Esto noto un tono amargo, noto amargura, noto rencor, noto, incluso no he dicho nada, ¿no? Pero en su mirada noto lujuria. O sea, empiezas a discernir el espíritu. Acuérdense que las personas somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, o cuerpo, mente y espíritu. Entonces, las tres cosas nos relacionamos con otros. Ustedes pueden ver mi cuerpo y decir, él es Luis. Pueden, a través de mis palabras, mi forma de conducirme, ver mi mente, ¿no? También entender cómo es mi forma de pensar por lo que digo, por lo que hago. Pero también, en una manera aparentemente inexpresiva, pero muy clara, también se puede tocar el espíritu de una persona. Incluso
Es decir, con sus palabras cometió un error, pero su espíritu es limpio. O al revés, está diciendo algo totalmente acertado, pero el espíritu es sucio. Discernimiento de espíritus. El Espíritu Santo revelando, dando este don para discernir cómo está el espíritu de alguien. Alguna vez me he tenido que arrepentir de no obedecer este sentir, no hacer caso a este sentir, al discernimiento, porque decir, es que se veía bien, lo que decía estaba bien, y había algo que no me gustaba, pero no le hice caso. Y luego pagué la factura. Entonces, cuidado, discernimiento de espíritus. Amén. Entonces, también alguien que tiene un espíritu bueno, también ese espíritu también hace su influencia. El que tiene un espíritu malo, también. De repente alguien te cuenta un hecho, el hecho en sí mismo, pero está lleno de temor y te lo imparte, te lo cuenta lo que pasó, pero está lleno de temor y te imparte temor. Te imparte desconfianza, te imparte duda. Es el nombre de demonios, de espíritus. O te cuenta lo mismo, pero te imparte confianza, te imparte seguridad, te imparte tranquilidad. Estamos hablando de un espíritu. Entonces, el que habla contigo, normalmente tú, ¿qué le impartes? ¿Fruto del espíritu o de la carne? Don de discernimiento te permite darte cuenta de esto. ¿Qué espíritu hay en esa persona? ¿Con qué espíritu me está hablando? Amén. Muy útil, ¿verdad? Por ejemplo, Hechos capítulo 16, versículo 16 al 21. Dice aquí, aconteció, dice ahí el apóstol, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Verdad? Como hay tantos hoy, pues gente que te adivina, te echa las cartas, no sé qué, ¿verdad? Bueno, pues salió. Pero, ¿qué les decía ese espíritu de adivinación? Dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces. En otra versión, dar voces lo traduce como gritar. Dar voces es gritar. Daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Fíjate lo que decía esa muchacha que se dedicaba a la adivinación. Pasaban por ahí los apóstoles. Imagínate, trasladémoslo a hoy, vamos ahí por la calle y de repente una mujer grita, estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo, anuncian el camino de la salvación. Y, hombre, propaganda, ¿verdad? Parecía bien hasta ahí, pero fíjate, verso 18, dice, y esto lo hacía varios días, por muchos días, mas desagradando a Pablo, o sea, discernimiento de espíritus. Se volvió y dijo al espíritu que estaba en la chica, al de adivinación, le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. O sea, había un espíritu ahí tratando de decir, quizá para que no se note que estoy aquí, como estos son del Dios Altísimo, les voy a hacer propaganda, ¿no? Pero dice, le desagradó. Había algo. No eran las palabras, no era la apariencia, había algo que desagradable. Dice, y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, porque ahora ya no adivinaba la chica, porque era por un demonio, dice, prendieron a Pablo, a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, ¿verdad? Entonces, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, ¿verdad? Estos traen ideas extranjeras, traen ideas que no son nuestras, están destruyendo nuestras tradiciones. ¿Te suena? Es decir, oye, pues si la tradición es robar, pues no robes, ¿verdad? Vamos a acabar con esa tradición, ¿verdad? Si la tradición es mentir, pues no mintamos, vamos a acabar con esa tradición. No, pues están acabando. Bueno, la historia aquí, no voy a seguir leyendo ahí, pero acaba en que
arrestan a ellos, los llevan, los encarcelan, los ponen en el calabozo, ahí con cepos, empiezan a alabar a Dios diciendo, pues te alabamos Dios, no solo hemos sido dignos de creer en ti, sino nos has tenido por dignos de sufrir en tu nombre, no por nada que hayamos hecho malo, sino simplemente por tener tu espíritu y hablar tu mensaje. Y bueno, y entonces se suscita ahí otro milagro, y bueno, después puedes leer todo el pasaje, ¿verdad? Y acaban también siendo libres, y a través de eso se convierte un hombre, y luego los lleva con la familia, y luego, ¿cuántos quieren aventuras cristianas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos no quieren aventuras cristianas? ¿No? Porque se pone emocionante. En ocasiones, sí, mira, con Cristo siempre ganan los buenos, ¿verdad? Pero se puede poner emocionante. Se puede poner emocionante, ¿verdad? ¿Cuántos todavía quieren aventuras? ¿Verdad? Bueno, puede pasar que te meta en una historia que dice, ¿para qué me metí en esto? ¿No? Hubiera dejado, total, estaban diciendo, son siervos de Dios Altísimo. Síguele, ¿para qué me metí en esta historia por el discernimiento? Bueno, se entiende discernimiento de espíritus, ¿verdad? Fe, el don de fe, creer, saber, dar por hecho, actuar como si así fuese. Creer, saber, dar por hecho, actuar como si así fuese. Recuerdo una vez a un hombre que conocí, estábamos en el local que teníamos nuestra iglesia en El Salvador, en Centroamérica, en San Salvador. Era la época de la guerra, hace un montón de años estaba en guerra El Salvador, y estábamos ahí en el local que alquilaba, y estaba de pie yo en la puerta, y tenemos el letrero, Centro de Vida Cristiana, estaban en la puerta, y de repente veo a un chico que viene corriendo así, ¡pum!, y se mete, ¿no?, en nuestro local. Y digo, ¿qué pasa, no? Y bueno, venía corriendo, después supe la historia, porque claro, entré y dije, ¿qué se te ofrece, verdad? Entró ahí a toda velocidad. Digo, me contó, dice, pues voy huyendo. Primero como que no quería contarme, al final se tranquilizó. Dice, estoy corriendo, venía persiguiéndome la policía, porque estoy participando dentro de la guerra. Total, era un guerrillero, era un chavo de 18 años, que estaba ya metido con las guerrillas. Y adoctrinado, ¿no?, en el marxismo y tal, ¿no? Y estaba asustado, porque claro, estaban buscando había participado en un atentado, no sé qué, y venían pues por él. Entonces dije, déjame orar por ti. Oré por él y le dije, ¿por qué no le pides ayuda a Dios? Me dijo, es que yo no creo en Dios. Y me acuerdo, creo que fue la primera vez en mi vida que yo he usado esa expresión, esta que voy a decir, que después he usado tantas veces. Le dije, está bien, si tú has sido educado para no creer, ¿por qué no en este momento que tienes tanta necesidad, haz como que crees? Esa es la expresión. Digo, haz como que crees. Permíteme un momento para a ti mismo decirte, ok, haz como que crees, como que Dios está delante de ti, aquí al lado nuestro, aquí está Dios, y tú quieres pedirle que te ayude. ¿Qué harías? Nada más haz como, si me permites, ten un momento de esa imaginación. Y entonces cierra tus ojos, y él oró, bueno, ahí oró al Señor. Y empezó a llorar, y 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 a llorar. Y él, que se creía tan duro, ahí, en ese momento, Dios tocó su corazón. Haz como que crees. Fe, dar por hecho, actuar como si así fuese. Agarrar la palabra de Dios, basado en el amor de Dios, en la promesa de Dios, en la fe en Dios. Condúcete como si hoy en la tarde le tengas que dar cuenta de todo lo que
vas a hacer, le vas a dar cuenta en la tarde a tu Dios. Condúcete con fe, ¿verdad? Entonces, ostras, pues entonces voy a tener cuidado, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda a ser práctico, el don de fe. Amén. Siguiente, dones de sanidades. Entonces, lo primero que tenemos aquí en dones de sanidades es que esto lo pone en plural. No es que hay 5 dones de sanidades, es el quinto lugar, dones de sanidades. O sea, dones, X número de dones de sanidades. Fíjate que no dice el don de sanidades, dice dones de sanidades, así está escrito, ¿verdad? Hay personas que, y esto es muy común dentro del mundo de las iglesias, es que el predicador tal tiene el don de sanidad, la hermana no sé qué tiene el don de sanidad. Pues ¿dónde está eso en la Biblia? La Biblia dice que el mismo Espíritu, el Espíritu que está en cualquier creyente verdadero, reconciliado por Dios, que tenga el Espíritu de Dios, que realmente esté el Espíritu de Dios, en este Espíritu tiene la capacidad de, manifestarse a través de dones de sanidades. Entonces, dones de sanidades, pues es una acción específica para tratar con una enfermedad específica o un padecimiento específico en un momento específico. Entonces, por ejemplo, yo he orado por personas que en un momento claro me he sentido inclinado a decir, ahora sí, sentido como a través de relación con el Espíritu, decir, ve y ora respecto a eso y bueno, ora por la sanidad de esto. Y he orado y ha pasado esa sanidad, ha ocurrido. Me ha ocurrido incluso de 2 maneras diferentes, en una manera instantánea y también en una manera progresiva. Una manera instantánea, donde ocurre algo instantáneamente, donde alguien se sana, pero también en una manera progresiva, donde aparentemente no ocurrió algo instantáneamente, pero más tarde van pasando horas o días y alguien da testimonio de que fue sanado, que ahora sus análisis ya no aparece lo que aparecía, ya no está lo que tenía, que no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues en una manera concreta. Pero no quiere decir que esa persona que, como yo lo he oído esto en algunas iglesias, ella tiene el don de sanar el cáncer. No sé, o sea, eso no está en la Biblia, eso no hace Dios. Quien tiene el Espíritu de Dios, pues es siervo, es servidor o servidora de ese Espíritu que le domina. Y ese Espíritu produce fruto y produce regalos en momentos específicos para suplir la necesidad de alguien. Por eso, repito que para mí el entorno idóneo es esta reunión de casa donde hay 15, 16 personas, 12 personas, 20 personas y alguien expone una necesidad, es decir, vamos a orar y de repente pues el don puede fluir a través de una persona, otro día a través de otra, otro día a través de otra, o se dice, a ver, alguien tiene un sentir especial para orar, por ¿quién? A mí me gusta a veces ponerlo así, ¿alguien quiere orar? Porque entiendo que es el Espíritu, le está hablando a alguien, tú ve y ora, tú hazlo, ¿no? Dios quiere usar en esa ocasión a esa persona. No quiere decir que ahora esa persona es la nombrada para las sanidades en esa reunión. No, esto no es así, ¿ok? Dones de sanidades. O no quiere decir que alguien oró por eso y entonces, a ver, ¿no? Pues de una vez tráiganle, porque ahorita está ahí el tema, ¿no? Está la energía ahí, está no somos de energías, ¿verdad? Está la voluntad de Dios para intervenir en una manera específica, en un momento específico, con una persona específica. Amén. Milagros, ejecutar un acto sobrenatural. Señor, vienen los egipcios
aquí estamos, ¿no? Está el mar, aquí estamos, nos van a hacer pedazos. ¿Y qué le dice Dios? Declárame qué tienes en tus manos, ¿verdad? Esta palabra tantas veces me la ha dado a mí el Señor. ¿Qué tiene en tus manos? Una vara. Pues extiéndela. ¿Cómo? Extiéndela. Entonces la extiende al mar y se abre el mar, ¿no? El don de milagros. Entonces, tantas veces para una situación, ¿verdad? Como la alimentación de los 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños, o sea que 20,000 o no sé cuántos. Bueno, pues, a ver, ¿qué es lo que tienen? No, pues tenemos 5 panes y pececillos. Bueno, pues, dalo. Entonces, el milagro ocurre de transformación en las manos de los apóstoles. No es que Shazam, y entonces ¿no? y se hace como 18 camiones de pan de repente ahí. No, sino es, tienes pan, pártelo y dalo. Cuando tengas las manos vacías, sientes que no tienes más, regresas por más. Y al final se alimentó 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños, y sobraron 12 cestas. O sea, siempre ocurre un milagro así cuando sientes, de hecho para mí, a veces esa es una señal para que un milagro fluya a través de una persona. Sentir la incapacidad total ante tal situación. Aquel que se siente muy, muy capacitado para hacer milagros, pues que los haga, porque no los va a hacer Dios, porque ya está capacitado, ¿verdad? Pero yo que a veces pues tengo enfrente situaciones que alguien se acerca a mí y me pide que ore por un milagro. Yo siempre me siento el más impotente. Digo, si realmente necesito un milagro, lo único que estoy seguro es que yo no tengo ninguna capacidad de hacer milagros. Ninguna. Si a veces hasta con las cosas que no son milagrosas, que son posibles, a veces fracaso en hacerlas. Porque soy torpe y no puedo. Ahora, algo imposible de hacer, no puedo hacerlo. Entonces, ese es el estado de dependencia que creo que es el primer factor para que Dios pueda usar a una persona. Estar seguro que tú no puedes hacerlo. Y entonces te vuelves, pues, alguien que dice, bueno, pues voy a orar para que Dios lo haga. Y las reclamaciones en el segundo piso. O las felicitaciones, ¿verdad? Ni me llevo la gloria. Hermano, usted que oró, no, ¿yo qué? Yo nada. Yo es el Espíritu Santo. Y si no se hace tampoco, es que yo no puedo hacer nada. Amén. Huye de cualquier iglesia o persona o pastor donde te digan que hay uno que tiene el don de no sé qué. Sal corriendo de ahí. Porque ya sea porque se lo cree, peor aún, se hace más peligroso o peligrosa esa mujer, o porque lo hace malintencionadamente, es un problema gigantesco. Profecía. Profecía, algunos lo interpretan como anunciar eventos futuros. No es así. La profecía, dice 1 Corintios 14:3, dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No es, yo predigo que en el 2026, eso no es el don de profecía bíblico. La profecía de los dones espirituales tienen como propósito edificar. Es decir, anunciar. Por ejemplo, tú que estás llorando por tu hijo, por no sé qué, y Dios me da una palabra de profecía. Yo te digo que, mira, Dios te dice que está en sus manos, que Él está actuando ahora mismo con él, que está algo que te edifica, que te consuela, que te exhorta. Esta palabra exhortar del original griego se puede traducir como animar. Nosotros a veces
Aquí en México o en otras partes la entienden o la entendemos como exhortar, como hablar rudo, ¿no? No, y en el sentido bíblico es animar, o sea, edificar, animar, consolar. La palabra de Dios, la intervención que Dios nos pide, el Espíritu Santo nos pide tener unos con otros, es para edificarnos, animarnos y consolarnos. Amén. ¿Sí? Entonces, de esta manera se manifiesta el Espíritu de Dios. Y ya se me acabó el tiempo y no terminé los 9 dones. Bueno, teníamos previsto terminar esto aquí porque la semana que entra entrará Sergio con el punto que sigue. Pero la semana que entra, si te parece bien, Sergio, pues cojo y termino con estos dos y inmediatamente vienes tú, aunque sea en la misma sesión, entro yo y después el pastor Sergio, ¿vale? Pues terminamos aquí, 20 minutos, regresamos. Amén.